Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Hoy les tenemos dos temas que están candentes, que ya hemos tratado con anterioridad, pero pues están entrando uno en su fase pues más culminante y otro pues que nuevamente va a arrancar, pero que es interesante ir pues preparando, ¿verdad? Ya lo más candente que se va a dar como en un mes aproximadamente, me refiero a España. Pero con relación a Brasil, pues tenemos que analizar diversas cuestiones que tienen que ver propiamente con lo de la caída de Dilma Rousseff, que ha dado motivo a una polémica mundial sobre las razones de su caída, de que si fue un golpe de Estado o si realmente fue legal, en fin. Ahí tenemos una beta de análisis interesante. Y el siguiente tema pues tiene que ver con las nuevas elecciones en España, que en su momento, y aquí está Antonio Madrogan de testigo, pues se analizó sobre que era muy viable que se dieran las elecciones y que todas las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo, teniendo en mente que ya se iban a una nueva elección. Bueno, pues para comentar este tema nos da mucho gusto que esté con nosotros la doctora en Estudios Internacionales, Gracia Mireya Ojeda. Gracias, Mireya, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues como otras ocasiones, también nos da mucho gusto que esté aquí el analista político y experto en diversos temas nacionales e internacionales, más los que se acumulen. Y locales. Y locales. Antonio Mondragón. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar de vuelta. Y bueno, pues el primer tema que tiene que ver con la caída de Dilma Rousseff, que cimbró a Brasil y a América Latina, porque tiene naturalmente Brasil, que es uno de los países más importantes del mundo, pues tiene amplias repercusiones. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos con Mireya. ¿Qué piensas sobre la caída de Dilma, así a bote pronto? Bueno, mira, yo me acuerdo que cuando fue el Mundial de Fútbol, recuerdo mucho las manifestaciones, precisamente de protestas, porque pues aparentemente al formar parte de los BRICS nos venden a nivel internacional la idea de que Brasil pues estaba muy bien en su economía, ¿no? Sin embargo, milagro brasileño. El milagro brasileño, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me llamaba particularmente la atención en decir, bueno, si está tan bien, porque hay tantas manifestaciones. Incluso llegó un momento en que hasta me llegué a preocupar, digo, afortunadamente el Mundial de Fútbol ocurrió sin mayores problemas, pero pues no es normal que se manifieste gente a escasos días de iniciado un evento tan importante a nivel internacional, ¿no? En el país del fútbol. Y allí sí les fue mal, ¿eh? Y aparte, ¿no? Pero también analizándolo quizás un poco internacionalmente, esta política neoliberal, en un afán de convencerse, tratar de seguir convenciendo al mundo que es lo mejor, esto del libre mercado, pues nos meten a 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como que van a ser los que van a jalar al resto, en este caso de América Latina, hacia una mejor posibilidad económica. Y sin embargo, yo revisando Lula da Silva, y encontré un artículo muy interesante de un economista estadounidense. Él comentaba que, bueno, durante la época que a él le tocó, lógicamente, pues sí, Brasil se caracterizó por una gran bonanza económica, aumentando gradualmente los salarios mínimos, disminuyendo los impuestos, y esto permitía que hubiera mayor consumo en la sociedad. Y bueno, pues esto le dura cierto tiempo, pero ¿qué ocurre? Voy al meollo del asunto. Él comenta que así como en la década de los 70 hace erupción la deuda externa a nivel internacional y se vuelven impagables, porque recordemos que surgen los famosos petrodólares, y por eso me parece muy interesante la historia, porque si la conoces puedes seguir rastrearla y se suele repetir. Bueno, en aquella época pues el mundo estaba en crisis, era una crisis financiera internacional, la de los 70, ¿no? Y entonces surgía la OPEP. ¿Y qué pasa con los países industrializados? Y me estoy refiriendo particularmente a Europa Occidental y Estados Unidos. Piden prestado a la OPEP recursos
que les sobraban, y estos recursos ellos a su vez les ayuda para solucionar su situación financiera, pero la prestan al resto del mundo en desarrollo, Asia, América Latina, África, pero hay intereses muy fuertes y gravosos que hasta la fecha pues la deuda se ha vuelto impagable, incluso en América Latina, y bueno, estamos hablando de Brasil. Henry Kissinger, se forma un club de deudores, que Henry Kissinger es el encargado de desbaratar, y el primer país que renegocia su deuda es México. Incluso en un solo año, durante el salinato, le tocó renegociar a México la deuda 65 veces. Y bueno, esto tiene que ver con lo que está pasando. ¿De dónde sacaba Lula los recursos? Entonces, los bancos internacionales pidieron dinero prestado, y esto es una hipótesis y me parece interesante que la podamos dejar en este momento, pidieron recursos al Banco Central Europeo y lógicamente se los prestó a un interés quizás no muy alto, ¿verdad? Y entonces algunos de estos recursos se van a Brasil, y entonces estos bancos compran bonos de la deuda gubernamental y Brasil los paga a intereses muy altos. ¿Y qué pasa? Entonces, pues sí, por un momento se hace creer económicamente que el país anda funcionando muy bien, pero a nivel internacional, ¿cómo se está financiando? ¿Cómo está haciendo para que pues se le haga creer al mundo que el país está en una bonanza económica? Entonces, esto le dura a Lula da Silva. Recordemos que en el Foro Davos es nombrado el hombre del año y el Le Monde, etcétera, pero si es un castillo de naipes construido con no fortalezas institucionales, pues tiene que caer. Y me parece que fue lo que le pasó a Dilma, ¿no? Llega un momento en que ya no se puede sostener, y entonces pues hace explosión, y bueno, pues a ella le toca desafortunadamente, ¿no? Como heredera del gobierno de Lula da Silva. Ahora, tú estuviste en Brasil, ¿verdad? Enrique, tú lo conoces muy bien. Estuve leyendo hace poco un libro que me pareció muy interesante de Martín Carparros, que se llama Hambre. Y entonces él nos habla que en Brasil, así como nosotros sabemos de las favelas, o a veces volteamos y no queremos ver eso, hay un lugar que se llama León Suárez o algo así. Y de 5 a 6 de la tarde, y es real esto, es una montaña de basura, y los brasileños que viven en las periferias, en las zonas paupérrimas, se les permite durante de 5 a 6 ir a buscar sus alimentos y tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen de los BRICS, pues es una imagen que nos dieron, pero a mi modo de parecer es un tanto cuestionable. Bueno, hay un multimillonario, el rey de la basura de allá, pero que sí supo reconvertir y reindustrializar la basura, y es uno de los millonarios top de Brasil, paradójicamente. Pues aquí pues, llegan a diputado. Claro. Pero a ver, Antonio, pero ¿fue un golpe de Estado o realmente hubo razones fuertes para destituirlo? Mira, como decía la maestra, hacia los últimos años del primer gobierno de Dilma Rousseff, ya la crisis económica había estallado, y por lo tanto, pues el círculo vicioso, virtuoso, vicioso, que había establecido Lula con los programas sociales y otras medidas a favor básicamente de las clases más empobrecidas, pues empezó a tener problemas precisamente para financiarse, y vino el decaimiento en la inversión de infraestructura, y que fue la primera protesta, el alza al transporte y la protesta por pues la paradoja de tener muy malos caminos, que resultaba caro utilizarlos, y al mismo tiempo la FIFA le exigió, o bueno, Brasil ofreció construir 8 estadios nuevos más remozar otros 7 para el Mundial. Que ya no le pedía la FIFA. No, que ya no le pedía la FIFA. Ya sabes que para un Mundial pues hay un cuaderno de cargos que pues observan los de la FIFA. Bueno, pues hay que acá remozar, refuncionalizar los aeropuertos y eso. Recordemos que hubo muchos problemas, ahí incluso muertos,
y que a la mera hora del aeropuerto, por ejemplo, el de Río no estaba listo, en fin, Luego se hicieron estadios donde no había equipo de fútbol. Donde no había equipo de primera, por ejemplo. Entonces ya la estructura económica ya estaba resintiéndose, ya había llegado el descontento masivo, y me parece que este es el elemento para mí a juzgar. Lo que sucedió posteriormente con las movilizaciones, pidiendo la destitución, primero el castigo a los culpables y responsables de la crisis económica y de los nombres que venían surgiendo en los escándalos de los que hablamos la vez pasada, de Lavallato, Petrobras, etcétera. Entonces se fue conjuntando crisis económica, crisis política, porque recordemos que Dilma llegó en condiciones muy precarias. Políticamente. Claro, a su segundo mandato, o sea, ganó ahora sí Tuvo que hacer coalición. Tuvo que hacer coalición, que no es extraño, ¿no? Porque recordemos que en el Congreso brasileño pues hay 22 formaciones políticas representadas, entonces pues ahí sí todavía está más fragmentado el voto ahí. Exacto, pero muchísimo más. Entonces, lo de las coaliciones, que es un punto importante en el análisis, pues tenía que darse, pero en esta ocasión pues de modo no como el poderoso que da e invita, sino el otrora poderoso que está en manos de socios muchas veces muy cuestionables, como ya se vio. El PMDB pues hasta les tienen un apodo medio pragmático, por decirlo, le dicen los chuchos de allá, ¿no? Porque nunca quedan fuera. Entonces cayeron en manos de estos socios, porque hay que recordar que una de las candidatas que en la primera vuelta dieron mucho de qué hablar, pues, fue de una decisión del propio PT. A final de cuentas se enfrentó a otro candidato, Dilma, pero perdió, más bien ganó por muy poco. Entonces Dilma llega muy debilitada, muy cuestionada, la economía en mal estado, crisis política muy acentuada y con poca estabilidad. Crisis social, ¿no? Poca estabilidad. Polarizado el país. Polarizado el país y con poca estabilidad y margen de maniobra en el gobierno. Entonces, a partir de ahí empiezan a empeorar las cosas, y en la medida en que van saliendo más nombres, e incluso hasta el de Lula, que era una figura intocable, pues ya el descontento de la gente, ya en mi opinión, yo me hago responsable de esto que voy a decir, sustenta mucho de la legitimidad de lo que después sucedió en el Congreso, ¿no? Hay, pues sabemos, las dos escuelas de pensamiento: maniobra legal, golpe institucional, golpe político institucional. Yo me inclino a pensar, la primera hipótesis solo podía darse si habría una gran manifestación callejera, un gran enturbiamiento del ambiente político y muchas voces de la opinión pública pidiendo el cambio o directamente pidiendo la destitución. Para mí, sin este elemento, pues no se podía dar lo que sucedió, y de alguna manera fue lo que orilló a que intereses de todo tipo salieran para efectivamente destituir a la presidenta, que hay que aclarar que no es una situación definitiva, porque entra a un proceso de juicio político. Ya hablábamos la otra vez, pues que es muy probable, por lo endeble de los cargos, insisto, que pueda ser absuelta, incluso hasta por un interés político más general. Yo pienso que Dilma Rousseff va a salir absuelta. Bueno, ese tema lo analizamos ahorita. Ok, claro. Ahorita vamos a ir a un corte, y me parece que ya has dado pie para un siguiente tema dentro de lo de Brasil. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando justamente las razones de la caída de Dilma y la posibilidad de que regrese. No hay que perder de vista algunas cosas. Cuando llegó Dilma a la presidencia de Brasil, estaba en jauja Brasil. Tenía una reserva de 400.000 millones de dólares y tenía un periodo de crecimiento sostenido desde tiempos de Cardoso. Por eso se habló del milagro brasileño y por eso Lula podía presumir de que Brasil estaba entre las era la octava economía de Occidente, ¿no? De eso presumía Lula. Claro, Lula tuvo la gran inteligencia de darle continuidad a las políticas de Cardoso. Claro, pero se daba en un entorno favorable del auge de las materias primas. Exacto. El problema de Dilma es que no supo manejar eso, dilapidó el milagro brasileño y ahora ya vamos a tener 2 años consecutivos de recesión, de que el Producto Interno Bruto ha caído menos 3%. Entonces, por ejemplo, cuando comentaste, y que se ha comentado, y me gustaría que piensa Mireya sobre todo esto, de que son endebles los razonamientos, o los cargos, más bien, contra Dilma, de que maquilló las cifras. No es el hecho de maquillar en sí, sino por qué tuvo que hacerlo. O sea, lo tuvo que hacer porque no cuadraban las cuentas. Y es muy grave en términos económicos. Y simplemente hay que recordar lo que pasó con Salinas en el 94. O sea, hubo un hoyo. Cuando Salinas ocultó las reservas del Banco de México,
fue algo terrible, porque luego se vino una devaluación del demonio. Entonces, ese ocultar, maquillar cifras es terrible, ¿no? ¿Cómo ves esto, Valeria? No, sí, pues el caso típico, y bueno, económicamente pues lo vemos con el caso Enron, ¿no? Que se tuvo que instrumentar una nueva ley que es la de la responsabilidad de la corporación, ¿no? La ley Dashley, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero bueno, hoy estaba escuchando que el presidente interino también se le está acusando de lo mismo. Bueno, todos. Todos. Bueno, todos. Entonces, en determinado momento, regresando a, bueno, si esto va a ser permanente, pues... A ver, ¿tú crees que regrese Dilma? Brasil No, o Canadá. definitivamente no. ¿Por qué no crees que regrese? Bueno, creo que desafortunadamente ella va a tener que pagar un poquito los platos rotos por lo que te platiqué, por lo que les platiqué de los recursos de donde se tomaron del Banco Central Europeo por medio de los bancos internacionales. Y bueno, pues es que también sería pues imagínate, si regresa, pues sería como que decir, bueno, esto es permisible en América Latina, ¿no? Entonces puedes maquillar cifras y no pasa nada. Y de por sí ahorita estamos viviendo un momento pues crítico, ¿no? Pues recordemos que el año pasado el presidente de Guatemala pues fue encarcelado, ¿no? Y ahorita, bueno, es una pequeña lección, es Centroamérica, pero si esto pasa por alto, pues entonces, ¿qué se puede esperar? Entonces, ¿qué vamos a decir regresando al caso de Maduro? No, pues entonces pueden estar maquillando cifras al por mayor y aquí no pasa nada, ¿no? Y bueno, y aunque no íbamos a tomar el caso de Venezuela, hace un año nos reunimos precisamente, porque hace un año fue cuando se le dio también, hubo estado de excepción por parte de Maduro, y entonces Enrique comentaba que se venía la Cumbre de las Américas, si se iba a hacer algo al respecto. Bueno, pues ahorita pues también hay estado de excepción, y pues a pesar de que la OEA, y ya cambió un poquito de tema, y la Unión Europea pues dicen que pues la violación de derechos humanos, etcétera, pues también hay otros problemas en América Latina, ¿no? Entonces... Pero es muy interesante, a partir el primer señalamiento de Enrique después del corte, en el sentido de que se vino el auge de las materias primas. Los commodities, como le llaman los Y el economistas. primer cliente, pues son los que tienen el efectivo del mundo. Los chinos. China. Entonces, al tener a China como socio privilegiado, como cliente, estos gobiernos no les llamo yo la nueva izquierda, pero el nuevo populismo, vieron la oportunidad, De y en eso montarse ese carro, ¿no? y hay que darle crédito por su pensamiento estratégico, Hugo Chávez, en el sentido de que podían hacer un nuevo dibujo geopolítico, teniendo como sostén a China y eventualmente a Rusia, dentro básicamente en lo militar. De hecho, se dieron pasos hacia el acercamiento militar con Rusia, cuando se le compra armamento. Incluso Brasil le compró aviones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la propia economía china cae en una desaceleración económica. Bajan los precios, les compran menos y a menor precio, se empieza a desplomar esa burbuja, se desata la crisis y ya, entonces no estamos solamente hablando de un problema económico, de un problema social, sino incluso de todo un cambio a nivel de geopolítica del subcontinente. Muchos países ya se daban el lujo y claro, basados en un antiyanquismo primario que se trae en el DNA por décadas, a desdeñar la relación con Estados Unidos y a privilegiar a los países que se vean como los nuevos polos, porque pues dentro de los BRICS pues el manda más es China, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahora se está cayendo eso
y creo que por primera vez en décadas, pues no es atribuible a alguna perversidad El imperialismo del yanqui. imperio, ¿no? Aunque, por ejemplo, ayer leí algo en el sacapuntas del diario La Jornada, en que el golpeteo a Argentina y que ahora pobrecito de Maduro y no sé qué, pero todos estos países ahora sí hicieron uso de su soberanía y eligieron alinearse, no solamente alinearse, sino desdeñar y decir, mira, nosotros no te necesitamos, fueron retadores. Y los dejaron, y vemos cómo se dieron ya los primeros pasos hacia una nueva etapa en las relaciones continentales con la visita de Obama a Argentina, con Macri. A ver, Antonio, bueno, me parece muy bien este análisis geopolítico y geoeconómico, pero digamos, recausando un poco las causas de la caída de Dilma. Ajá. O sea, aparte de este mal manejo económico, lo de la corrupción yo creo que hay que destacarlo. Bueno. Porque ese auge, El tema. ese milagro económico, además de que se manejó mal, tuvo salidas de corrupción, que involucró al mismo Lula. Y Dilma dice Dilma, bueno, yo no me enriquecí, pero quiso proteger a Lula. Lo nombra ministro, ¿no? En su gabinete. Exacto. Tuvo ministros, exministros, dirigentes, exdirigentes del PT, dentro de todo este lodazal de corrupción. Empresarios, uno de ellos, el más importante, Tus- ¿no? 19 años a prisión. Y Entonces Dilma es culpable de encubrirla, de solaparla, de tolerarla. Me parece que en ese sentido, y creo que lo dijimos la vez pasada, fue el único y muy desafortunado intento de Dilma Rousseff en obstruir la justicia directamente. El nombramiento de Lula no solamente era para darle el fuero, que además pues fue muy cómico eso de que se hablaban por teléfono y ahí te voy a mandar el papelito y que no sé qué, que era el salvoconducto para que él pudiera salir a tomar protesta como ministro y que no lo agarraran, pues es de risa. Pero fue la única intromisión registrada de Dilma para detener el proceso. Hay que, en ese sentido, sí quitarnos el sombrero ante la justicia brasileña, que pues estamos viendo igual tirios y troyanos los está investigando y de alguna manera los está encauzando, está llevando las causas. Sí, porque de cayó todos. el presidente del Congreso. Sí, también. Entonces, Bueno, como conclusión, mire, ya que podemos decir antes de pasar al siguiente tema, y creo que ya va a venir un corte. Bueno, pues yo también voy a plantear una hipótesis, pues es que también estamos viviendo, recordemos que a raíz del 74, pues la ONU declara que pues estamos en un nuevo orden económico internacional y entonces pues lo que nos rige es la economía. Y sin ir más lejos, bueno, pues cada año se reúnen en Suiza, en Foro Davos, los grandes empresarios y los gobiernos van a pedirles oportunidades para que vayan a invertir en sus países porque van a crear infraestructura, fuentes de empleo, etcétera. Entonces, pues, en este juego de poder, pues, pues los empresarios son vitales, ¿no? Entonces yo por ahí buscaría, bueno, pues es que a lo mejor en determinado momento, no la estoy justificando, pero pues tienes que hacer negociaciones en determinado Por eso momento. el nuevo gobierno trae ese apoyo empresarial. claro, 100%. decíamos que el objetivo del gobierno de Temer, que por cierto ya se le criticó mucho por no tener más que ministros de raza blanca y sin mujeres, ¿verdad? Club de Toby. Sí, el Club de Toby. Su estrategia es clara. Ven muy posible la absolución y creo que lógica de Dilma Rousseff si únicamente se va a hacer juicio en estos cargos, ¿no? Que pues no es que sean menores, pero realmente sí son endebles. Hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo dar confianza en lo económico, como dice la maestra, para que su regreso no sea políticamente viable.
Entonces la pueden absolver, puede incluso reclamar el puesto, pero la cuestión es que las condiciones le sean muy adversas para regresar a... Y pensemos, está el factor Lula. Yo pienso que van a negociar. Me voy, Claro. siempre y cuando no le hagas nada a Lula. Y que Lula pueda presentarse como candidato. Exacto. Uh-huh. Yo pienso que esa va a ser la negociación, Sí. ¿no? De que Sí. Dilma finalmente va a renunciar Uh-huh. a cambio de que a Lula ya no le hagan ningún proceso. Claro, pues sí, un poco el nombramiento de Lula iba en dos sentidos, darle el fuero y que de alguna manera, como ministro de la presidencia, ya no fuera él un poco el preceptor de la presidencia de Dilma, ¿no? Claro. Bueno, nos han perdonado el corte, entonces podemos dar una primera aproximación a la cuestión de España. Como se sabe, en España hubo elecciones el 20 de diciembre del año pasado. El resultado de estas elecciones es que ningún partido tuvo la mayoría en el Parlamento. El partido que más se acercó fue el Partido Popular con 123 escaños. Y desde esa fecha hasta el 2 de mayo, pasado, los partidos tuvieron tiempo para tratar de llegar a formar una investidura, un nuevo gobierno. Y lo que ya analizamos en este programa, en el pasado, fue que la existencia de vetos cruzados entre los partidos impidieron la formación de un nuevo gobierno. Entonces llegamos al 2 de mayo, en que el rey Felipe hace una nueva convocatoria a elecciones, y bueno, pues ahora vamos a encontrar nuevas situaciones en el gobierno, en los partidos. Ya se formó una coalición, Unidos Podemos, que se unió Podemos con el partido, con lo que queda con lo que era el Partido Comunista de Izquierda Unida. Y con lo que queda de Izquierda Unida, además, ¿no? Y entonces, aparentemente habrá un nuevo escenario. No sé quién quiera abrir un poco. Nos queda... Maestra, Te cedo la palabra. Bueno, realmente en el terreno electoral, esto que menciona Enrique, pues es la única verdadera novedad, el que Podemos de alguna manera absorbe a otro, lo que llamaríamos en México otro partido político nacional. No es así, pero es una organización con presencia nacional en España, un poco más allá de lo programático, para tener una mayor carta de negociación, a lo que pues muy seguramente va a suceder, que es un impasse electoral. Si del 20 de diciembre hasta la fecha del veintitantos de junio, digamos, el PSOE convenció a de 3 a 5%, así dicho con un cálculo muy ranchero, del electorado en que merece tener la oportunidad de conformar el gobierno, bueno, pues ya quizá en la alianza con Podemos Izquierda Unida puede llegar a tener los números. Yo creo que en este sentido es el mensaje de Podemos hacia el PSOE y hacia Ciudadanos, en el sentido de que ahora sí ellos van a poder ser el fiel de la balanza, y que a PSOE decirle, bueno, ya no vas a necesitar de Ciudadanos para hacer gobierno, ¿no? No veo mayor cambio en el vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, ya estamos tratando el tema de España, que todavía pareciera que no está candente, pero hay que recordar que estamos a un mes, o sea, el 26 de junio son las elecciones, prácticamente un poco más de un mes para que haya elecciones otra vez en España. La situación es preocupante allá porque se habla incluso de una tercera elección. Significa que, como estaba comentando Antonio, no ve muchas novedades y sin embargo puede haber una situación diferente. Recordemos el resultado, que el voto se fragmentó y se volvió muy horizontal. Pero ahora, a raíz de la coalición que se hizo de Unidos Podemos, entre Podemos y Izquierda Unida, se está hablando de la posibilidad de una polarización, ¿sí? Incluso esa es la estrategia del PP. ¿Qué es lo que apuesta el PP? Ante el riesgo que muchos ven de que Podemos pueda avanzar e incluso quitarle fuerte clientela al PSOE, ¿sí? El PSOE puede correr riesgo de perder parte importante de su clientela. Entonces, ante el riesgo del avance de Podemos, Rajoy le apuesta al voto del miedo, del populismo, ¿sí? Entonces, incluso se habla de que se puede devorar a Ciudadanos, que aquí los que van a sufrir son los que están en el centro, ¿sí? O sea, el PP a la derecha, Podemos y Izquierda Unida a la izquierda. ¿Y qué pasa? Que están con los que están en el centro político, ¿no? Pues el centro izquierda, PSOE, centro derecha, Ciudadanos. Para el voto de derecha, Ciudadanos se desacreditó por haberse aliado con el PSOE. Y para los de izquierda, el PSOE se desacreditó por haberse aliado con Ciudadanos. Entonces, con base en esto, por lo menos desde el punto de vista del PP o incluso de Podemos, le apuestan a la polarización. ¿Cómo ven este escenario? Bueno, pues sí, creo que en ese sentido yo sí apoyaría tu punto de vista, porque recordemos que, bueno, Podemos surge, pues,
es un movimiento joven, o sea, el líder tiene 37 años, es un académico de la Universidad Complutense. Se le acusa que, bueno, que ya regresó el comunismo a Europa, etcétera. Y creo que sí se puede polarizar, porque no olvidemos que la Unión Europea, bueno, por los PICs, a pesar de que nos hablen, que son, y que me parece interesante como mencionan a los que sufren, que son Portugal, Italia, Grecia y España, por eso les dicen PICs, me parece interesante que a pesar de que se hable de que, bueno, la tasa de desempleo ya se elevó un poco, etcétera, aún así, pues después de Grecia, España está en crisis económica. O sea, una cosa es lo que nos diga Rajoy, pero el país sigue en crisis económica. Y entonces este movimiento de Podemos que surge, y es muy importante el contexto, porque después de que por más de 40 años las elecciones en España se habían caracterizado porque siempre, pues como en Estados Unidos, ¿no? Eran dos partidos los que... Bipartidismo. El bipartidismo, pues aquí ya emerge una fuerza muy importante y de izquierda, aparentemente, ¿no? Entonces, y ellos dicen, no vamos a negociar con Rajoy, porque bueno, él dice que va a seguir dándoles incentivos fiscales a los empresarios, etcétera. No negocia con el Partido Socialista Obrero, porque bueno, tampoco está de acuerdo con que ellos podrían en determinado momento negociar un poco lo de la independencia de Cataluña. Entonces, yo no había pensado en ese escenario prospectivo de decir, bueno, pues a lo mejor nos vamos a junio, pero igual nosotros no vamos a ceder. Y pues aparte algo muy importante de Podemos es que surge en el 2014 y ¿qué pasa? Tiene voz ya en el Parlamento Europeo. O sea, cuando se da la elección en España, Podemos entra con fuerza, ¿no? Y en la Unión Europea, el Parlamento Europeo es la voz del pueblo. Y ya que haya entrado este partido, pues es muy importante. Entonces, sí creo que va a haber cierta polarización y no creo que vayan a ceder. Y pues me parece que este movimiento M15 también es muy importante, porque ellos dicen, bueno, nos lanzamos a las calles, que fue el que da surgimiento a Podemos, porque pues si no tenemos trabajo, no tenemos pensión, no tenemos carro, no tenemos futuro, pues ¿qué podemos perder, no? Toño, ¿cómo ves? Yo sigo viendo lo que dije la vez pasada, en que hay dos formaciones, como dice la maestra, emergentes, muy importantes, que se han dado ya han ganado un lugar muy importante, y que se ven al espejo y dicen, ¿quién es el partido emergente más bonito del reino? O sea, la competencia real ya no es entre los dos partidos mayores, por decirlo. Como la había sido. Competencia real va a ser entre Podemos y Ciudadanos. Por eso pienso que el movimiento de Ciudadanos de absorber, porque eso es en realidad lo que sucede en Izquierda Unida, y no lo digo yo, lo dice Gaspar Llamazares, que fue el último secretario general del Partido Comunista, dice, yo me opongo a esta coalición porque pues finalmente no sabemos ideológicamente a qué le tira Podemos y sufre esta importantísima corriente de España de izquierda en ser absorbido pues por un partido populista, al final de cuentas. O sea, todavía hacen esa distinción, ¿no? Y Ciudadanos ahí está. Ciertamente se ve muy difícil que puedan ya no sentarse con el PP, sino pues con Rajoy. O sea, el PP no hizo nada por ganarse, no reaccionó ante el cambio del electorado, creo yo. Sánchez hizo un gran esfuerzo al haber sido encargado por el rey a hacer gobierno, pero finalmente tampoco le alcanzó. Ahora, yo lo que quiero pensar es, ¿cómo se va a comportar el electorado? Yo, pues preparando un poco la intervención del programa, le preguntaba a politólogos, bueno, si veían un caso de una sociedad avanzada, de primer mundo,
la sociedad española, rebasando allá los partidos, o sea, y que parte de ese desencanto, que además es mundial, en el que surgen partidos como Ciudadanos y Podemos, también corresponde al hecho pues de una sociedad que ya no se siente representada por estos partidos o que pues no ve ya en el proceso de 40 años de la transición pues ya la respuesta a todos los vamos a tener que dejar el análisis para después. Nos faltan ver las encuestas. Vamos a... Bueno, está bien. Y pero, ya que venga la elección haremos otro análisis. Pero bueno, se los dejo de tarea como análisis Sí, desde lo pendientes, teórico. ¿no? Siempre quedan pendientes. Sí, pero como yo un nada análisis más de lo quería teórico. retomar en un minuto. A mí me parece que Podemos sí sabe hasta cierto punto el electorado que le tira, ¿no? Está contra la reforma laboral, contra que, por ejemplo, ex políticos ocupen cargos en el Consejo de Administración de Empresas. O sea, sí Pero- tiene cierta Pero el plataforma tema y es se sabe. si el electorado le va a dar los suficientes votos al PP o al PSOE antes que a sus socios para darles la oportunidad de formar gobierno, creo yo. O sea, tiene que darse un movimiento en el electorado de un 5% más o menos hacia una de las dos para que les puedan alcanzar los números. Bueno, ya estaba poniendo sabroso cuando ya se nos acabó el tiempo. Siempre nos pasa lo mismo. ¿Habrá tiempo para ver alguna imagen? Si A vemos ver. la encuesta. A ver, ¿Y de qué soy? esta tiene que ver con la del plantón del CENTE, que si le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo o no con el plantón de la coordinadora, y pues se ve que el 76% está en contra del plantón. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver sobre los motivos de el 40% que supo cuál era la razón de la protesta, pues la mayoría respondió que era contra la reforma educativa. Ahí podemos ver con claridad. Y en la otra imagen, que sí tiene que ver con... bueno, ya nos pasamos a la siguiente, que tiene que ver con... bueno, sí, nos regresamos a la otra, ¿no? Porque estábamos apenas viendo cuál era la tercera, era qué tanta simpatía tenían con el movimiento, y se podrá ver que igual coincide con la anterior, de que más del 70% no simpatiza con el movimiento de la coordinadora. Y pasemos a la siguiente lámina. Pues eso te habla de la lógica que siguen los obstruccionistas. Sí, la siguiente, por favor. Y luego la siguiente le preguntaron que si esta protesta ha fortalecido o no a la coordinadora. Prácticamente la mitad de los entrevistados dice que no la ha fortalecido. Y la última pregunta pues tuvo que ver si estaba a favor de la evaluación, y el 79% estaba a favor de la evaluación educativa, ¿no? Bueno, pero es de que a grupos como la CENTE le da, y con mucho, el que tenga un 30% con ellos. O sea, la lógica es obstruir, y mientras tengan ese respaldo tan importante, aunque es minoritario, pues les da para poder presionar y poder obstruir y bloquear. O sea, en este Esa es la escenario, realidad. en este escenario cualquier cosa que gane sería bueno. En un escenario de derrota, porque digamos, han perdido todas las batallas previas y la apuestan a recoger algo, ¿no? Dentro de toda esta guerra que ha habido, ¿no? No, pero además ya están jugando también electoralmente. A ver si raspan a Nuño, ¿no? Deja tú a Nuño, que sería el primer objetivo, pero también localmente hay que ver. O sea,
quieren mandarle un recado, ya sea a Estefan o a Murak. Bueno. Creo. Bueno, amigos, pues agradecemos su presencia en Contrapunto TV. Nos vemos a la próxima. Gracias.